Bueno, mi nombre es Ángel Burgos y en esta presentación hablaré un poco acerca de la estructura de la época colonial del siglo XVIII en Hispanoamérica, así como también cada uno de los estamentos que constituyeron dicha estructura social. En primer lugar, quisiera hablar acerca de lo que lo que promueve Lynch como Fisher, que la estructura social de Hispanoamérica en aquel siglo estaba constituida por grupos raciales, sociales y funcionales que pues cada uno de los estamentos tenía una cierta tipo de relación que se explicará a continuación, pero cabe recalcar que estos estamentos estaban constituidos por negros, indios, mestizos y mulatos, criollos y peninsulares. Es importante entender que la sociedad de aquella época se dividió precisamente teniendo en cuenta estos conceptos y de la naturaleza del poder, ya sea social, económico y, como es muy importante, racial. Bueno, los negros eran el estamento más bajo de la época colonial y como mismo aquí lo establece esta presentación, Brasil fue un país clave, al igual que Cuba. Brasil fue muy importante ya que fue el principal importador de negros hacia el nuevo continente. Esto porque necesitaban mano de obra esclava los conquistadores, ya que los indios no estaban capacitados para realizar cierto tipo de trabajos y ellos tampoco lo iban a hacer. Entonces, precisamente la intensificación del capitalismo fue uno de los factores claves, uno de los factores fundamentales para entender la masiva migración de negros hacia el Nuevo Mundo, especialmente hacia el país de Brasil. Entonces, justamente como aquí lo digo, existieron problemáticas sociales de consideración, pues evidentemente habían abusos de nivel laboral, abusos sexuales, y la esclavitud trajo consigo también la concepción de negros libres, que eran negros que pues gozaban de cierta libertad en contraparte con los esclavos. Eh, Aquí tenemos a los indios, que según Fisher también fue uno de los estamentos más bajos junto a los negros. Y no obstante, los indios gozaban, puede decirse como que una protección de la corona, porque eh, puede ser que ellos también tenían obligaciones que cumplir a pesar de esto. Entonces, uno de esas obligaciones fue titulada como la mita. Entonces, hay que recalcar que desde el punto de vista legal, los indios, o sea, la libertad de ellos era como la de los campesinos libres en España. Entonces, esta mita, pues los españoles en el ámbito legal no se consideraba como esclavitud, pero justamente aquí en este hasta qué punto no se consideraba una esclavitud. ¿Por qué? Porque evidentemente ya en la práctica este concepto de que no la mita no constituía un símbolo de esclavitud no se cumplía, porque existían una presión por parte de los conquistadores españoles por someter a los indios a una economía de mercado y utilizarlos como mano de obra masiva, lo cual les permitiría que consigo trayeran consecuencias como violencia endémica para los indios y otras problemáticas sociales. En este caso tenemos también a los mestizos y a los mulatos que pues se encontraban entre los negros, o sea, se encontraban un poco más arriba de los negros y los indios en la estructura social. Y que bueno, esto, como justamente tengo aquí una foto, tenemos básicamente un poco de la explicación de cómo eran los mestizos y los mulatos, que eran grupos raciales, grupos funcionales bastante importantes en aquella época colonial porque eran bastante numerosos. Los mulatos especialmente se concentraron en la parte de Brasil, mientras que los mestizos pues en Hispanoamérica en general. Entonces, eh, básicamente se definen como el resultado de la unión entre conquistadores y conquistados y gozaban pues de un poco más de beneficios para poder integrarse en la sociedad que los negros y que los indios. Los criollos, bueno, según Fisher, estaban igualmente entre lo más alto de la estructura social, quizá no tanto como los peninsulares, pero igualmente gozaban de ciertos beneficios, de ciertos bienes como haciendas, negocios y también administraban cargos de poca importancia, pero estaban en la cúspide de la estructura social. Y pues aquí al final tenemos a los peninsulares que según Fisher, pues ellos sí se situaban en la punta, en la cúspide de lo más alto de la estructura social estamental de la época,
junto a los criollos. Entonces ellos ejercían un poder bastante religioso, bastante burocrático y bastante coercitivo para parte de la iglesia, del Estado y del comercio internacional. Entonces eran sin duda gente bastante con un poderío no solo a nivel social, sino también económico y también político. Entonces los peninsulares pues comandaban, vaya, la estructura social colonial. Y bueno, eso es básicamente la presentación que involucra en este caso un poco de análisis de la estructura social colonial del siglo XVIII y un poco de detalle de cada uno de los estamentos que la constituyó. Y pues las referencias en las cuales nos basamos, que básicamente fue Lynch y Fisher, unos libros que aluden justamente a la época colonial de aquel siglo. Gracias.